haber participado en esta jornada. Como dijo Gabriela, mi nombre es Cecilia, soy profesora de Historia y colaboro en la Cátedra de Planificación Didáctica y Prácticas de la Enseñanza de Historia del Profesorado de Historia de la Universidad Nacional de La Plata. Me acerco a la cátedra porque en realidad lo que me interesa trabajar desde la didáctica es la enseñanza de la historia reciente en las escuelas y puntualmente yo trabajo con el tema de Malvinas. Mis primeros trabajos en investigación, que un poco es lo que vengo a compartir con ustedes, cómo se enseña Malvinas en las escuelas. Puntualmente, en este 30 aniversario, realicé un trabajo que es lo que hoy vengo un poco a compartir con ustedes. Así que bueno, sigo ahí material. No son las imágenes en los manuales, lo cual sería muy interesante analizar, pero no es sobre eso que trata mi trabajo. El trabajo se llama Los lugares comunes de Malvinas, de la guerra de Malvinas a 30 años del conflicto. Ahora lo vamos a ir explicando un poco mejor. Yo puse ahí como título Las guerras por Malvinas, que es el título del libro de Federico Lorenz, haciendo un poco referencia a que en Malvinas se disputan varias cosas y en realidad lo que a mí me interesa observar tiene que ver con las disputas en la construcción de la memoria de lo que es Malvinas. Hay muchos relatos que están disputando la memoria de cómo narrar este conflicto. Así que me pareció un título apropiado para comenzar a hablar de las guerras de Malvinas. Y para hablar de las guerras de Malvinas, en realidad tenemos que hacer referencia a otras cuestiones que tienen que ver con el estudio del pasado reciente en Argentina, un pasado de carácter traumático, está ligado a eventos traumáticos que tienen que ver sobre todo con nuestra última dictadura militar, lo cual para la sociedad argentina son procesos todavía muy recientes, que implican en realidad muchas cuestiones de tipo no solamente políticos, sociales, económicos, sino también éticos y morales que todavía la sociedad está intentando rever, lo cual a veces hace un poco difícil tratar con este pasado. Y por lo tanto también haría cuestión de pensar o hacer referencia a lo que es la historia reciente como un nuevo campo historiográfico. Es un campo que en realidad ha dejado de estar en construcción relativamente reciente, ha madurado mucho en producción, en delimitar su objeto de estudio, pero sumado a esto, este campo nuevo dentro de la historia, un poco como novedoso, porque la vieja historia tradicional entendía que se debía hacer historia, que para hacer historia había que estar muy alejado de lo que era el objeto de estudio y ser objetivo y parcial. Bueno, ahora sabemos que esta objetividad en realidad no existe, que tampoco hay imparcialidad en nadie que investigue ningún tema, ni siquiera en un documento escrito hay objetividad. Y bueno, de hecho la historia reciente entonces cree que puede hacer historia con un pasado cercano que involucra al historiador. El historiador está involucrado en su objeto de estudio. Así que bueno, ha redefinido su objeto de estudio, sus métodos, sus fuentes, aparece el testimonio y la historia oral como una nueva forma de hacer historia, como un método válido en sí mismo. Y además, o subsidiarias a las problemáticas que el campo pueda tener en su propia construcción, aparece esto de cómo enseñar esta historia reciente en las escuelas. ¿Sí? Que para esto se suman algunas dificultades propias. ¿Cómo enseñar entonces esta historia reciente en la escuela? De hecho, la incorporación de los temas a lo que es la currícula escolar aparece en realidad a partir de la reforma del 93, cuando se incorpora en la currícula todo lo que serían el periodo de historia contemporánea. ¿Sí? Finalmente antes se llegaba a ver hasta el peronismo y todo lo que sucedía desde el peronismo en adelante quedaba un poco relegado en la currícula. Por esta primera reforma del 93 se le da un espacio al tratamiento de lo que es la historia contemporánea.
Puntualmente ya en la reforma de la Ley de Educación Nacional del 2006, con respecto al tema Malvinas, en el artículo 92 aparece explícitamente que formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las jurisdicciones en el punto B, la causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, de acuerdo con lo prescrito en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. No es poco que ya aparezca entonces en la normativa, y desde la normativa curricular, que el tema se debe tratar en las escuelas. Lo cierto es que en realidad, y siguiendo en esto un poco análisis que hace un historiador que se llama Gonzalo Damesle, que es el titular de la cátedra en la que colaboro, que también trabaja sobre esto, haciendo un seguimiento de los manuales escolares, se observa que en realidad el tema en realidad no ocupa prácticamente ningún espacio importante, ¿sí? Entonces, bueno, desde la normativa hay un lineamiento importante, pero luego hay que ver qué pasa en la práctica. Y lo cierto es que el tema sigue quedando siempre en algún aspecto de forma marginal. Este punto sigue de acuerdo, como dice al final, de acuerdo con lo prescrito en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional. No sé si sabrán que en la reforma de la Constitución que se hizo en 1994 también aparece este tema, y a lo cual después vamos a volver. Una de esas disposiciones transitorias dice: la nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional, constituyen un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino. Si ustedes se fijan bien acá, sobre eso vamos a volver más adelante. Pero no hay acá en realidad ningún aspecto que aparezca para la reflexión, o aparezca la reflexión en esto. Se da una normativa muy estricta. La nación argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, ¿sí? No hay entonces desde la normativa un intento de reflexionar sobre este tema, y es algo sobre lo que también vamos a volver. Bien, en cuanto a cómo esto baja a las escuelas, ¿sí? La guerra de Malvinas ha sido en realidad, o la cuestión Malvinas, la causa Malvinas, tiene de larga data. La escuela ha contribuido mucho a formar esa causa Malvinas, la cuestión nacional. En un momento en el cual la escuela intentaba, sobre todo en el siglo XIX y XX, intentaba conformar lo que era, o ser parte de, conformar una integración nacional en un Estado que se estaba constituyendo y que por lo tanto eso se hacía desde lo territorial. Ahí Malvinas apareció como lo que se dice una sinécdoque, la parte que explica el todo, ¿no? Malvinas empezó a ser como símbolo de este ser nacional. Donde, bueno, había que integrar a toda una población inmigrante, ¿sí? Que traía costumbres diferentes y bueno, que por ahí lo único que los unía era el territorio, así que había que empezar a formar en ese amor por la patria. Y en ese amor por la patria, Malvinas representaba entonces un símbolo por excelencia. Y la escuela con sus relatos ha contribuido en esto. No es que sea sumamente responsable, sino tiene que ver con todo un proyecto político continuado que tiene que ver con esto, ¿no? El amor a la patria, de formar este nacionalismo de base territorial. Algo que había que construir, dadas las características en las cuales este Estado argentino se había formado acá en nuestro territorio. Así que bueno, un poco siguiendo la evolución de cómo Malvinas ha sido trabajada en las escuelas, hay un trabajo muy interesante también de Amézola González, Vitroche y Garriga, que son gente que trabaja en la cátedra. El material se llama Cuentos de Guerra y Conflicto de Malvinas en la Escuela. Es un